algunos ejercicios relacionados a lo que son el operador diferencial que hemos visto que viene a ser el operador nabla, ¿sí? Con algunos elementos que se tienen para trabajar, como es la gradiente, la divergencia y la rotacional, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios ya una vez finalizado la clase. Bueno, después de un turno más, se les va a subir la, la última práctica, si se quiere llamar así, eh, donde va a estar o donde se va a llevar a cabo hasta ahí el primer parcial, ¿sí? Entonces, ya el día de ayer se les he subido lo que es del segundo capítulo, si se quiere llamar así, de la parte de diferenciación vectorial, y en un momento, o bueno, finalizando la clase, se los voy a subir de esta última parte, ya está, de operadores diferenciales, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con ello. Déjenme compartir la pantalla para poder trabajar. Bien, entonces vamos a comenzar con esta parte de algunos resultados que a nosotros nos van a servir, alguna notación también que vamos a requerir cada uno de nosotros, porque en algunos textos o en algunos otros tutoriales va apareciendo cierta notación de las que nosotros hemos ido trabajando, ¿no? Se está, bien, ahí se ve la pantalla, ¿no? Generalmente nosotros, miren, se los voy a anotar. Es más, en la práctica también se les está recalcando en uno de los ejercicios la siguiente notación. Sí, se los voy a colocar acá como notación antes de comenzar. Cuando solamente en las prácticas o en los ejercicios se les da R, ¿sí? Eso quiere decir, ¿sí?, que vamos a tener una función R que, bueno, sin esta flechita. No, con la flechita estamos bien. X, Y, Z. ¿Sí? Si en el ejercicio no les dice cuánto vale esta función vectorial, ¿sí?, ustedes deben asumir que R es una función vectorial de posición, que quiere decir que para un determinado X, para un determinado Y o para un determinado Z. En algunos casos, solamente está R, ¿sí? Cuando menciona que es R, eso, bueno, dependiendo de algunos textos son más claros y le ponen la norma de la función vectorial, ¿sí? Eso es lo correcto si quieren escribir esta parte, ¿sí? Eso es generalmente lo correcto que se pone. Es más, en cálculo 2 ponían de esa manera. Pero en algunos textos, es más, en el texto de Shawn que se maneja o algún tutorial, generalmente esta norma de R se le pone simplemente R, como ustedes están viendo, sin una flechita, ¿sí? Es más, esto va a ser igual, ¿sí?, a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. En el caso que no les den una definición o la forma que va a tener la función vectorial, lo que ustedes deben entender son esta notación que se está mostrando. Si solamente en el ejercicio les muestra R,
Entonces, eso quiere decir que R es una función vectorial de posición, que tiene coordenadas o componentes o va a depender de X, Y, Z. ¿Sí? Es más, para que quede un poco claro, viene a ser X, Y, Z. ¿Sí? Es así de que ustedes, cuando yo quiero sacar la norma de esta función vectorial, ¿sí? Va a ser cada componente al cuadrado, que en algunos textos ya les voy mencionando que simplemente lo marcan como R, ¿sí? O si quieren, en la mayoría de los tutoriales o la práctica que va a existir, pero de todos modos se les aclara esto, está R, ¿sí? Por el hecho de que al momento de estar calculando, ya sea la gradiente, ya sea la divergencia rotacional, ¿sí? Estar colocando en cada paso esa norma de R, o sea, las dos barritas, como está marcado en color amarillo, suele ser de no tan estético, no tan mucho abuso de notación si quieren, y hace que simplemente se les mencione R, ¿sí? Pero sin la flechita. Eso tómenlo en cuenta, ¿sí? Es así que vamos a hacer este ejercicio que nosotros vamos a tener, vamos a plantearnos, sea A, un vector cualesquiera, ¿sí? Un vector cualesquiera. Mostrar que la gradiente de el vector A, producto escalar con la función vectorial, es igual al vector A, ¿sí? Por ejemplo, en este ejercicio. Si bien el ejercicio se plantea de esa manera, nos dice que el vector A no es un vector cualquiera, pero va apareciendo R, que es la función vectorial. Como les he ido indicando hace un momento, simplemente hace referencia a lo que es el vector posición, ¿sí? O sea, que va a tener esas componentes X, Y, Z. Con todos esos datos yo debo encontrar que efectivamente la gradiente de este producto escalar, ¿sí? Porque para sacar la gradiente no se olviden lo que nosotros debemos tener, lo que está entre paréntesis si quieren, debe ser una función escalar. No tiene por qué ser una función vectorial. El resultado me va a dar un vector, ¿sí? Eso mencionamos en la parte teórica, cuando encontramos la gradiente, cuando hacemos el operador nabla, ¿sí? Entonces, debe ser igual, dice, a este vector cualesquiera. Entonces nos vamos a ir planteando, sea o dado el vector A, que lo voy a ir colocando componentes, ¿sí? Miren, acá no es necesario, vamos a decir, y es más, no les está mencionando que solamente trabajemos en el espacio, no les está mencionando que trabajemos en el plano, ¿sí? No nos dice nada. Ya les había mencionado que si por algún motivo o razón acá hubiera habido un producto vectorial, entonces nos limita, es decir, a trabajar en el espacio. En el caso que no haya ese producto vectorial, ¿no es cierto? Que cuando se trabaja simplemente se tiene hasta R3 por el momento, ¿sí? Entonces nosotros asumimos en el espacio. En el caso que no existiese, como en nuestro ejercicio, podemos trabajar en el plano, podemos trabajar en el espacio, incluso podemos trabajar en un espacio n-dimensional, ¿sí? Vamos a trabajar en ese espacio n-dimensional, que obviamente para casos particulares, como en el plano y en el espacio, van a cumplir. Entonces sea el vector con n componentes y el vector posición, la función vectorial si quieren. Si bien estoy colocando en la parte superior X, Y, Z, ¿sí? Esto es, si acaso, en el espacio.
¿sí? Ustedes conocen y han visto en cálculo 2 que si bien se puede observar las gráficas en el espacio, se debe, si el ejercicio no les dice nada, si estamos en el espacio, se supone que estamos en una dimensión. Es así que yo voy a dar x sub 1, x sub 2, ¿sí? La notación que conocen de cálculo 2, hasta x sub n, ¿sí? Voy a realizar el producto. Y eso es componente con componente. Nada de otro mundo, ¿no? Elementos de cálculo 2. Ya tenemos, en otras palabras, la función escalar. Es una función escalar, lo que vamos a aplicar el operador. Y al aplicar, ustedes saben que es la derivada parcial de a sub 1, x sub 1, más a sub 2, x sub 2, más hasta a sub n, x sub n, respecto a x sub 1. Luego respecto a x sub 2, luego respecto a x sub 3, y de esa manera llegando hasta x sub n. ¿Sí? Al derivar, miren, respecto a x sub 1, todos los demás son constantes y va a quedar a sub 1. Más en el siguiente va a quedar a sub 2. Perdón, perdón. Aquí estamos cometiendo un pequeño error. No es más. Viene a ser un vector. ¿Sí? No viene a ser una suma. ¿Sí? La gradiente es un vector. A sub 1, al siguiente derivar a sub 2, y así hasta el último, hasta llegar a sub n. Y ahí ustedes pueden observar que se tiene a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, y eso es justamente el vector A. Entonces, se muestra efectivamente que la gradiente de este producto escalar es igual al vector cualesquiera, ¿sí? Esto en forma general, ya les dije, si quieren el plano, si quieren el espacio, son casos particulares que también van a ir funcionando por el hecho de que viene a ser un resultado, ¿no? ¿Alguna consulta tal vez sobre este ejercicio, chicos, chicas? No está complicado para iniciar, ¿no es cierto? Poco a poco nos vamos a ir complicando. Bueno, perdón, acá he empezado justo con la última hoja. Voy a eliminar las estas. Bien, entonces comenzando con un segundo ejercicio. No se olviden esa notación que se les he mencionado. ¿Sí? En la práctica, si bien se les hace recuerdo en algún momento, eh, deben tenerlo en cuenta. Por ejemplo, sea la función escalar igual a r, entonces hallar la gradiente de la función escalar. Miren, es r, ¿no es cierto? Se los voy a remarcar con amarillo. Tenemos que r es igual a la raíz cuadrada, bueno, antes de colocar raíz cuadrada, es igual a la norma de la posición, que va a ser igual x al cuadrado más y cuadrado
más z cuadrado. Eso es lo que no debemos olvidar. Es así que nuestra función escalar que depende de x y z va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z. Vamos a obtener lo que es la gradiente, que va a ser igual es la función phi, por si acaso, igual a la derivada parcial de la función respecto a x, respecto a y respecto a z. ¿Sí? Y listo. Una vez hechas las derivadas, viene a ser eso. Acá observen, al tener esta función, ¿sí? R si quieren, acá se las voy a colocar con amarillo. ¿Sí? Si yo esto lo igualo a una constante, este viene a ser una esfera, y eso conoce, ¿no es cierto?, desde el cálculo 2, una esfera de centro en origen. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a hallar la derivada parcial respecto a x va a ser un medio de la raíz cuadrada aplicamos regla de la cadena 2x. Lo mismo respecto a y va a ser sobre la raíz cuadrada regla de la cadena 2y. Y finalizando, regla de la cadena 2z. ¿Sí? Y miren, se puede hacer las simplificaciones correspondientes en cada componente. Y no solo queda, ¿no? Si gustan, ya lo pueden dejar ahí. Pero lo podemos hacer de una forma más interesante. Miren en la parte del denominador en cada componente. Está la raíz cuadrada. Y eso simplemente es r. Puedo factorizar y tener 1 sobre r. Multiplicados por x y z. Y ese x y z hemos dicho que es el vector posición. ¿Sí? Y tener de esa manera. En otras palabras, aquí se los voy a colocar más bien. De aquí deducimos que la gradiente de la función escalar es igual a 1 sobre r por el vector posición. Y miren, el de abajo es la norma, si quieren. Tengo el vector y tengo su norma. Si gustan de alguna manera más elegante, ¿sí? Puedo colocar un vector u y listo. Donde u es un vector unitario que tiene la dirección del vector posición. Es más, podemos colocar en algunos textos está u sub r, ¿no? En esa dirección. Pero si quieren, con dejarlo acá, estamos con lo correcto. Quieren dejarlo de esta manera, también no hay ningún problema. ¿Sí? Las otras notaciones es para que ustedes vean
que en algún momento, si les sirve ir del proceso de que hemos finalizado a un proceso inicial, pueden tomar esas características y empezar a construir de repente la función escalar. ¿Sí? Van a aparecer cosas interesantes incluso en la práctica. Bien, hasta ahí un poco de lo que se puede hacer, de lo que se puede trabajar con lo que es la gradiente. ¿Sí? Tenemos otro operador, ¿no es cierto?, que viene a ser, y el que es el que vamos a utilizar, porque también en la práctica está, eh, hemos visto el operador de Laplace, ¿no es cierto? Pero vamos a colocar una pequeña definición acá. Si me falta alguna otra definición, se las estoy colocando también en la práctica para que ustedes puedan complementar, ¿sí? Bueno, estas definiciones se ven incluso en materias de más adelante, o en cálculo 2 se debería ver, pero generalmente no lo ven, ¿no? Sí, definición. No vamos a colocar como definición, vamos a colocar como un comentario. Una función escalar phi se dice que es armónica. Entonces los voy a colocar con color amarillo, porque esto es lo que va a aparecer en la práctica. Armónica. ¿Sí? Se dice que una función escalar es armónica, o se dice que es armónica, coma, si es continua. Ya ustedes saben verificar en cálculo 1 o en cálculo 2 cuando una función es continua. Coma. Tiene segundas derivadas parciales. ¿Sí? Tiene segundas derivadas parciales. Y estas segundas derivadas parciales son continuas. Y satisfacen, de repente esto es lo más clave, ¿no? Y satisfacen o satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Sí? Viene a ser esta la ecuación de Laplace. Miren, el operador de Laplace que hemos visto. Bueno, es diferente operador y ecuación de Laplace, ¿no? El día lunes hemos visto lo que es el operador de Laplace, ¿sí? Esa era su notación. Y en la ecuación de Laplace es aplicados a una función escalar. Esto debe ser igual a 0. ¿Sí? No se olviden, ¿no es cierto? Si bien el primero es un vector, ya el segundo vendría a ser una suma, ¿no es cierto? O sea que vendría a ser un escalar, ¿sí? Por eso es 0, no es el vector 0. Acuérdense de esta, ¿sí? En los ejercicios también va a aparecer y verificar cuando una función es armónica, y la que nos sirve va a ser la ecuación de Laplace. Es así que vamos a hacer nuestro tercer ejercicio y vamos a mencionar que sea la función escalar igual a 1 sobre R, ya saben cuánto vale R, es una función
armónica. ¿Sí? Eso debemos mostrar. Acá mostrar vamos a colocar. No se olviden, esto siempre va a funcionar, ¿sí? Y eso se debe tener como dato tal vez, o ustedes recalcar al momento de estar haciendo un ejercicio, ¿sí? Se da si R es diferente a cero, porque si no se tendría una división entre cero, ¿no? Al mencionar que es diferente de cero, ya nos estamos librando de los problemas que puede ocurrir en la función escalar 1 sobre r. Y justo en esos problemas es donde puede existir una discontinuidad o existe la discontinuidad. Entonces, al mencionar que vamos a ir trabajando para r diferente de cero, entonces nosotros acá ya estamos garantizando que es continua. ¿Sí? Y eso es lo que nos pide que una función, para que sea armónica, nos pide que es continua. Y también debemos encontrar sus derivadas parciales. Eso nos dice sus segundas derivadas parciales. Y estas segundas derivadas parciales también deben ser continuas. Y además debe cumplir la ecuación de Laplace. ¿Sí? Ustedes saben, y se los voy a colocar, que el operador de Laplace, ¿sí?, es igual a la segunda derivada respecto a x más la segunda derivada respecto a y más la segunda derivada respecto a z. ¿Sí? Yo voy a aplicar a la función escalar y voy a obtener esta forma. Multiplicados por 1 sobre r. Y 1 sobre r es 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que nos pide calcular. Y esto de acá debe ser, ¿no es cierto?, igual a 0. ¿Sí? Eso debe ser. ¿Cómo calculamos? Se tiene que calcular respecto a x, respecto a y, respecto a z. ¿Sí? Y sumarlas si quiero. En la siguiente hoja vamos a calcular ello. Vamos a calcular la primera derivada si quieren. Respecto a x. ¿De quién? De 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Propiedades de las derivadas. Denominador al cuadrado parece un signo negativo. Y va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Regla de la cadena derivamos en la parte del numerador. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Volvemos a aplicar regla de la cadena por, estamos derivando respecto a x, 2x. Si hace algunas simplificaciones, va a aparecer menos, en la parte superior va a aparecer x, 2 se van a simplificar, y en la parte inferior, haciendo extremos y medios, va a aparecer al cubo, raíz cuadrada de x al cubo más y bueno, de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, todo es al cubo. ¿Sí? Eso viene a ser mi primera derivada.
o la primera derivada parcial, ¿sí? Vamos a tener que derivar ahora por segunda vez respecto a x. ¿De quién? De menos x. Esto va a ser al cubo. ¿Sí? Y de nuevo, ¿no? Denominador al cuadrado. Con la raíz cuadrada se van a simplificar. Y va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cubo. Derivamos. Derivada del primer, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Las reglas de derivación, yo lo voy anotando directamente. Derivada sin derivar. Menos sin derivar y derivar. Bastantes reglas de la cadena. Otra vez regla de la cadena. Estoy derivando respecto a x. 2x. Listo. Todo eso, ¿no? Se tiene que hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, vamos a trabajar acá. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, casi no hay mucho, ¿no? Podemos seguir trabajando sacando el común denominador. Y en la parte superior va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cubo, menos x, ya tengo 3, ya tengo otro x, menos 3x cuadrado, ¿sí? Por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Sobre raíz cúbica, bueno, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sobre 3, ¿no es cierto? O elevado al cubo. Puedo eh, introducir la parte que está en el denominador, va a entrar con 6, 6 más 3 va a ser 9, ¿sí? Y tenemos eso. Podemos factorizar, si ustedes gustan, lo que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y poder simplificar con alguno de ellos, ¿no? Y eso va a quedar. Bueno, miren, acá un momentito antes de continuar. Aquí me falta un signo menos, ¿no? Ese menos de lo que está acá, ¿no? De ahí. No hay ningún problema. Entonces, perdón, acá, acá también su signo menos. ¿Sí? Ahora sí. Es así que al simplificar ese menos con ese menos, se va a hacer 3x cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Porque al factorizar x al cuadrado va a quedar de esa manera. Se va a simplificar con uno de los cuadrados, ¿no es cierto?
y va a quedar, a ver, lo puedo ir trabajando, ¿no? En la parte superior era 2 menos, es un cálculo adicional esto, 9 metros. Esto va a ser igual a 4 menos 9 sobre 2 menos 5 medios. Eso quiere decir que esto va a ser igual sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la quinta. ¿Sí? Y listo. Esto es un cálculo adicional. Son sus pasos algebraicos que ustedes pueden realizar, ¿no? Mire, la notación que se ha manejado hasta acá, o el momento de estar derivando, tanto para la segunda derivada respecto a y, respecto a z, va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar esto, que se lo voy a marcar de color amarillo. Solamente va a cambiar esto. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Sí? Se les va a permitir en el examen que hagan de esa manera, porque no es habilidad de cálculo 2, ¿no es cierto? No es habilidad de cálculo 1 la materia. Eso de entrada ustedes ya saben que debe cumplirse. Es así que la segunda derivada, lo voy a hacer con amarillo, la segunda derivada respecto a y, dos veces de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y si no quieren utilizar de esta manera, si dominan bien lo que es regla de la cadena, pueden trabajar con regla de la cadena, ¿sí? Pero para eso necesitan componer funciones como en cálculo 2. Ya les dije, es habilidad. Suficiente que hagan con uno, no les voy a exigir los otros. ¿Qué va a ser? Lo que está de color amarillo es el único que cambia, les dije. Porque toda la estructura que se tiene, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado dentro de una raíz cuadrada, se va a ir repitiendo. Es así que ya voy a tener 3y cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la quinta. ¿Sí? Y de la misma manera, yo voy a obtener la segunda derivada respecto a z dos veces. ¿Sí? Pero aquí algo más voy a aumentar. Lo voy a hacer con color celeste. Miren, este x cuadrado y cuadrado más z cuadrado es igual ¿a qué? La norma del vector ¿Ah? R. ¿Ya estamos bien? También la norma del vector r, pero al cuadrado, ¿no es cierto? Si quieren de esta manera. Así sería, ¿no? Pero es lo mismo que anotar, hemos dicho, la notación de r al cuadrado. Este también, miren, es r al cuadrado. Sacando de la raíz cuadrada va a ser r. Como está elevado a la quinta, todo esto es r a la quinta. Es así que es lo mismo, bueno, lo mismo pueden hacer en y. Es así que yo puedo escribir 3x cuadrado, perdón, no, x, en este caso z, menos r cuadrado sobre r a la quinta. ¿Sí? Si gustan, de esa manera es más interesante escribir. ¿Sí? Pero aún no estamos acabando nada. ¿Sí? Aún no estamos haciendo nada. Hemos encontrado lo que es aplicando el operador de Laplace a esta función escalar. Una vez que yo tenga este operador,
debe ser, menciona, igual a 0. Eso debe ser. Para que sea una ecuación o una función armónica. Cambio de color y vamos a trabajar. Voy a volver a escribir. He obtenido que la segunda derivada respecto a x, voy a colocar 1 sobre r, ¿sí? De 1 sobre r, porque eso es lo que hemos encontrado, es igual a 3x cuadrado menos r cuadrado sobre r a la quinta. Respecto a y, hemos encontrado 3y cuadrado menos r cuadrado sobre r a la quinta. ¿Qué más? Y respecto a z. Todos esos pasos, prácticamente que es habilidad de cálculo 2, ¿sí? Se ha reducido a estas ecuaciones. Ahora sí, a lo que nosotros queremos, ¿no? Vamos a ver si cumple lo que es la ecuación de Laplace, ¿sí? Miren, es más, si ustedes observan, hemos mencionado que estas derivadas parciales existen y están acá. Eso es lo que nos dicen. Y aparte, deben ser continuas. Miren, estas ecuaciones son continuas siempre y cuando r sea diferente de 0. Y se ha mencionado al inicio que r va a ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces acá se los voy a colocar con color amarillo, con lo que hemos iniciado, ¿no? R diferente de 0. Al ser diferente de 0 ya está garantizado acá la continuidad. ¿Sí? Es así nosotros que vamos a, entonces, empezar a construir lo que nos piden, ¿no? A nosotros nos piden que la ecuación de Laplace de la función deba ser igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que nos piden. Y vamos a trabajar con él. Esto queremos demostrar. La ecuación de Laplace va a ser igual a 3x cuadrado menos r cuadrado sobre r quinta más 3y cuadrado menos r cuadrado sobre r quinta más 3z cuadrado menos r cuadrado sobre r. Debe ocurrir algo, ¿no? Que va a ser igual. Todos tienen el mismo denominador. Puedo factorizar 3 y tener x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Menos. Ahí también puedo factorizar o restar si quieren. Va a ser menos 3r al cuadrado. ¿Sí? Sobre r quinta. Y miren lo que hemos ido trabajando. R cuadrado. Se van a simplificar. Por lo tanto va a quedar, como es diferente a 0r, efectivamente se va a cumplir lo que es la ecuación de Laplace. Por lo tanto, esta función escalar definida de la forma 1 sobre r es una función armónica. Vamos a colocar acá. Esta función escalar 1 sobre r es una función armónica. Es armónica, vamos a colocar.
Un poco no se van a preocupar si ustedes quieren de ver lo de la continuidad, solamente aclarar que cuando hay problemas, por ejemplo, aquí hay encerrado de color amarillo, acá en la parte superior, donde hay problemas cuando hay una división, ¿no? Y no solamente en la división, ustedes saben cuando hay problemas dentro de la raíz cuadrada, cuando hay la parte negativa en los logaritmos o en las funciones arcoseno y arcocoseno, ¿sí? Hay que aclarar eso nada más. Después, con seguridad en todos los puntos, van a ser continuas y un poco van a tratar de zafar si quieren ese detalle. Pero lo importante es acá que deba cumplir lo que es la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces se tiene que cumple la ecuación de Laplace, por lo tanto, esta función escalar es armónica. ¿Alguna consulta, pregunta, tal vez, chicos, chicas? En la práctica va a haber otro tipo de funciones, ¿no? Donde también se les va a mencionar que efectivamente eh, es armónica, ¿no? O ver si es armónica. Bien, entonces para finalizar vamos a hacer otro ejercicio, un poco con la rotacional, ¿no es cierto? Miren, hemos hecho algunos ejercicios relacionados donde están presentes el operador Nabre en los diferentes conceptos que hemos visto, ¿no? La gradiente, el rotacional, bueno, hace un momento lo que es la divergencia y el rotacional. Entonces vamos a colocar otra hojita. Mostrar, un momentito, se ha hecho zoom. Que viene a ser nuestro ejercicio 4. Mostrar que la divergencia del rotacional de la función o de una función cualquiera vectorial, que lo vamos a simbolizar con B, es igual a 0. Miren, ¿qué nos dice? Aquí vamos a colocar. Es decir, que, miren, dice la divergencia de la rotacional. ¿Cuál es la rotacional? Es el producto vectorial. Y a esta rotacional le vamos a sacar la divergencia, que viene a ser el producto escalar. Esto debe ser igual a 0. 0 número, no 0 vector. ¿Sí? Eso es lo que ustedes ya les dije. Viene desde cálculo 2. Poder distinguir cuando se tiene una magnitud escalar y cuando se tiene una magnitud vectorial. Lo hemos repasado en nuestro primer capítulo también acá, ¿sí? Haciendo esas diferencias, escalar y vectorial, o vector, mejor dicho. Bien, miren, no nos dice la función vectorial, si está en el plano, en el espacio, o en el espacio n-dimensional. Pero acá hay un producto vectorial. Nos limita a trabajar ya sea en el plano, colocando todas las terceras componentes 0, o en su mejor de los casos, en el espacio.
¿sí? En dimensión 4, 5, 6, sí se las puede trabajar, ¿sí? Porque existe el producto vectorial en otras dimensiones, ¿sí? Pero nosotros, tal vez cuando estemos viendo la parte de tensores, vamos a definirlo eso. Por el momento nosotros conocemos hasta R3, ¿sí? Entonces nos limitamos esto a colocar en R3. ¿Qué quiere decir? Que sea la función vectorial igual a B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Tres componentes. Y vamos a trabajar con él. Primero vamos a encontrar la rotacional. Y ustedes saben que eso es igual ahí, J, el operador nabla, y las componentes de la función vectorial. Al momento de estar calculando, vamos a obtener eh, la derivada parcial de B sub 3, que viene a ser función escalar. Acá se los voy a colocar para que se vayan acostumbrando, ¿no? Función escalar, los B sub I. Es una función, o son funciones escalares los B sub I. Respecto a Y, menos B sub 2, la derivada parcial de B sub 2, respecto a Z, ¿sí? Puedo colocar con componentes, les había mencionado, ¿sí? O también colocar con los vectores unitarios. Aquí me conviene colocar con los vectores unitarios. Y menos la derivada parcial de B sub 3 respecto a X, menos la derivada parcial de B sub 1 respecto a Z, por J. Más, lo voy a hacer en esta parte inferior, la derivada parcial de B sub 2 respecto a X, menos la derivada parcial de B sub 1 respecto a Y, por K. ¿Sí? Y ya lo tenemos. Eso es el rotacional. Ahora vamos a encontrar lo que es la divergencia del rotacional. Ya le encontré esta divergencia del rotacional, que se los voy a colocar acá. Tenemos la función vectorial. Va a ser igual, si ustedes saben, componente con componente. Y eso va a ser igual, ya no va a haber IJK, ¿no es cierto? Va a ser la derivada respecto a X de quién? De la derivada de B sub 3 respecto a Y, menos la derivada de B sub 2 respecto a Z, más, pero ahí tengo un signo menos si quieren, entonces voy a colocar menos, la derivada parcial respecto a Y, ¿de quién? De la derivada parcial de B sub 3 respecto a X, menos la derivada parcial de B sub 1 respecto a Z, más, ¿sí? La derivada parcial respecto a, en este caso, Z, ¿de quién? De todo lo que está entre paréntesis esto, ¿no? Entonces lo voy a colocar un poco más en la parte superior para que no choque. Quiera más la derivada de B sub 3 respecto a, bueno, perdón, B sub 2 respecto a X menos la derivada parcial de B sub 1 respecto a Y. ¿Sí? Y eso va a estar aquí. B sub 2 respecto a X menos B sub 1 respecto a Y. ¿Sí? En cada uno tengo una diferencia.
¿sí? Las reglas de derivación hacen que esto va a ser igual. Y acabamos. Un momentito. Vamos a tener que la derivada, bueno, en este caso la divergencia de la rotacional, sí, va a ser igual. B sub 3 y B sub 2. La segunda derivada de B sub 3 menos la segunda derivada de B sub 2. Uno es respecto a Y uno es respecto a Z, pero estoy derivando respecto a X. ¿Sí? De la misma manera, menos, voy a encontrar el otro, que va a ser B sub 3 menos B sub 1. B sub 3 menos B sub 1. Y miren, observen, es X y luego Z. Y estoy derivando en este caso respecto a Y. Más, para finalizar, tengo la derivada parcial respecto a Z de esa función, que va a ser B sub 2 menos B sub 1. B sub 2 menos B sub 1. Las derivadas serán respecto a X y respecto a Y. Estoy derivando respecto a Z. Es así que yo ya he encontrado la divergencia de la rotacional, ¿sí? Y miren, ustedes tienen conceptos de cálculo 2. Las derivadas cruzadas, que son continuas y existen, son iguales. Es así que la segunda derivada de B sub 3 respecto a X respecto a Y, miren, aquí hay un signo menos, se van a simplificar. El siguiente, respecto a X, primero respecto a Z y luego respecto a X, y aquí está. ¿Sí? Y por último, desde aquí. Por lo tanto, eso va a ser igual a 0, lo que se les pedía. No importa la función vectorial. ¿Sí? No importa la función vectorial. ¿Sí? Y a veces en los exámenes ocurre eso, ¿no? Por decir, se los puedo cambiar para los 100 y exámenes si ustedes quieren, que pueden tener para cada uno diferente. Para cada uno les puedo colocar diferente función vectorial B. Les puedo dar la función vectorial B para cada uno diferente. Y les puedo pedir la divergencia de la rotacional. Y no interesa cómo les ha tocado o cómo les toca la función vectorial. Al final todos vamos a encontrar igual a 0. ¿Sí? Es así que a veces se van diseñando algunos exámenes con estos resultados. No importa qué función yo les coloque. Si me pide la divergencia de la rotacional, siempre nos va a salir 0. Más adelante, cuando estemos viendo ya para un segundo parcial, vamos a ver que estas propiedades, cuando se tiene 0, es de mucha importancia cuando vamos a ir viendo los teoremas importantes que se tienen de las integrales, ya sean de Green, de Stokes y demás detalles. ¿Sí? Bien, estamos concluyendo hasta acá, chicos. Vamos a hacer todavía tal vez el día lunes algunos ejercicios adicionales. Ya tienen fijado la fecha de su examen. Hasta antes de mediodía se los subo la práctica correspondiente a esta parte o este tercer capítulo que son los operadores diferenciales
para que también ustedes vayan practicando, ¿sí? Si hay algunas consultas tal vez sobre los ejercicios, como ya van a tener toda la práctica completa para el primer parcial, lo vamos a ir viendo el día lunes en nuestro horario de clase, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta tal vez por ahí, chicos. Bien, entonces, gracias a sus compañeros que están en el chat, mencionando que está todo claro. Gracias, Leonardo. Bien, entonces, nos encontramos el día lunes. Me informan que ya tenemos auxiliar, que no confirma el horario de hoy, máximo 7 de mañana. Si es que ya me confirman quién va a ser el auxiliar, le voy a pedir que ya el día sábado haya ejercicios con ustedes. Le voy a pasar la práctica completa que se tiene del primer parcial. Entonces, también se la va a pasar para que también él vaya viendo los ejercicios y le pueda ayudar lo más que se pueda en la práctica. ¿Sí? Tengan muy buenos días, chicos y chicas.